Luis Barragán fue una figura un tanto destacada en el panorama de la arquitectura mexicana del siglo XX. Dueño de una fuerte personalidad, su misma presencia física parece reflejarse en su obra, de la que repetidamente se ha dicho que tiene una carga autobiográfica. Cabe mencionar que el arquitecto mexicano utilizaba su biblioteca como una de las herramientas fundamentales en su proceso de creación. Anotaciones y señales en los libros, dibujos, referencias, viajes, recorridos, ensayos, consultas y comentarios con amigos. Todo confluía en un proceso creativo que frecuentemente arrojaba resultados inesperados. El constante trato con sus libros, la constancia de múltiples y encarnizadas lecturas que hacía de algunos ejemplares, sus intereses por distintos aspectos de la cultura universal, fueron decantándose al paso de los años de un universo personal absolutamente original. El devenir de la arquitectura moderna en México está marcado por las grandes coyunturas nacionales. La larga dictadura porfiriana dejó un saldo de eclecticismos y maneras de entender lo construido que mucho tuvo que ver con la búsqueda de una identidad que sería reflejo de otras realidades. Las luchas revolucionarias llevaron a un replanteamiento del ser nacional que gradualmente se fue inscribiendo en distintos campos. Un doble discurso empezó a perfilar en los terrenos de la arquitectura. Por un lado, el que quería abrevar en supuestos estilísticos, cuya mexicanidad deriva de las creaciones prehispánicas y coloniales vistas como la concreción de una manera de ser profunda y propia. Al mismo tiempo, la nueva modernidad abría perspectivas enteramente inéditas en los campos internacionales. Es en el centro de estas fuerzas donde se inscriben los fundamentos de la carrera de Luis Barragán, un arquitecto cuyas búsquedas, absolutamente singulares, recorrerá buena parte del siglo XX. En 1936, Luis Barragán decide emigrar de Jalisco y establecerse en la Ciudad de México tras la liquidación de los negocios agrícolas familiares. Se establece así en la capital y comienza una intensa etapa de construcciones especulativas en las que reflejaba su cabal comprensión de las tendencias internacionales en boga, pero a las que agrega un particular sello. Es en 1940 cuando decide interrumpir esta línea de trabajo y comenzar exploraciones más personales, por lo que compra un predio en el Pedregal de San Ángel y realiza allí un jardín que condensaría sus búsquedas paisajísticas y prefiguraría de alguna manera el gran intento que fue, años después, el fraccionamiento Jardines del Pedregal de San Ángel. Se trataba, ni más ni menos, de una tentativa discreta y reticente por encontrar, al borde de la ciudad, el jardín inicial. Por ese mismo tiempo, a principios de la década de los 40, casualmente conoce otro predio en las inmediaciones del viejo barrio de Tacubaya. Maravillado por sus árboles, decide comprarlo y, aprovechando algunas antiguas construcciones, edifica, complementándolas, su propia casa, rodeada de jardines. 7 años después decide realizar un segundo intento. Segrega un predio del extenso terreno y levanta allí su definitiva morada. La casa de Francisco Ramírez número 14 habría de ser, muchos años después, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se distingue y se ayuda a preservar así una de las moradas clave de la historia de la arquitectura mexicana, en la que las más personales obsesiones de Barragán encuentran una expresión que por lo mismo se vuelve universal. La fe católica de Luis Barragán y su esencial creencia en lo trascendente encuentran en 1952 una materialización excepcional, la capilla para las capuchinas sacramentarias del Purísimo Corazón de María, en Tlalpan, un ámbito dispuesto para la transfiguración y el reconocimiento, una cierta luz que arroja sobre el dorado del retablo la sombra de una cruz, un poderío en la expresión que obliga al silencio y la espera. Es esta una de las creaciones centrales del arte litúrgico del siglo XX. Como en ninguna otra obra, es posible leer aquí una enseñanza de la reticencia y el rigor, y sin embargo reconocer también una cierta sensualidad contenida y sublimada, inscrita en la tradición del mejor arte barroco mexicano que celebra lo inefable. En 1957, el arquitecto recibe el encargo de realizar
algún símbolo que identificara el nuevo desarrollo urbano llamado ciudad satélite. 5 prismas afilados cuyas quillas enfilan hacia el sur, hacia la ciudad que ya salía a su encuentro. Viniendo desde el norte, en cambio, le recortan las 5 cintas de las torres como superficies puras sobre el paisaje de toda la urbe. Siguiendo su objetivo de no trabajar más que en las obras cuya gestión y calidad pudiera asegurar, Barragán realiza a principios de los años 60 2 fraccionamientos en el Estado de México, las Arboledas y los Clubes. En ellos, el arquitecto continúa profundizando en sus acercamientos al espacio público, en la indispensable carga poética que debiera sustentar los ámbitos comunes, en la presencia del caballo como una potenciación del nexo del hombre con la creación y el mundo. Ya a mediados de los años 70, viejo y enfermo, Luis Barragán recibe a un joven vivamente interesado en que el arquitecto, en un pequeño lugar de la colonia San Miguel Chapultepec, le proyectara su casa. El predio quedaba a pocas cuadras de la propia casa de Luis Barragán. Contra su costumbre, acepta la invitación, porque además, según diría alguna vez, en el centro del terreno existía una maravillosa jacaranda. A décadas de distancia, la obra sigue asombrando por su genuina novedad que apunta y confluye con las más refinadas búsquedas del arte contemporáneo. Lo esencial de Luis Barragán se sigue decantando a medida que pasan los años. El tiempo que marca sin piedad su paso sobre cosas y gentes otorga una potencia a las obras de este intrigante creador de lugares en los que el instante se detiene, se desdobla y hace múltiples preguntas. Es posible detectar, a través del largo trato de Barragán con lugares, arquitecturas, libros y personas, una búsqueda incansable por sitiar y situar la belleza. Acercarse a la obra y el legado de Luis Barragán en este paseo en su honor es apreciar una cierta luz que, a lo largo de sus obras, sería como la señal de que este mundo guarda aún la promesa de la arquitectura como un instrumento posible de la trascendencia y la felicidad.